Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Estamos en un momento económico histórico. Guerra comercial, parece que posible fin de la guerra militar en el territorio ucraniano. Vamos a ver si pronto tenemos esas buenas noticias, ¿no? Del alto el fuego, quizá de la paz. Ya sabéis que se han iniciado y de forma positiva las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Será un catalizador importante. Luego veremos un poco qué activos pueden salir beneficiados, cuáles no. Hoy centraremos un poco el tiro en el oro, por supuesto también en mercados cambiarios. Y todo esto nos tiene que hacer entender lo importante que es tener portfolios de inversión y sobre todo diversificar, porque el futuro es incierto. Tenemos sobre todo que rotar en base a los ciclos económicos, pero tener coberturas porque, como digo, nos atendemos siempre a la incertidumbre, ¿no? Vamos a escuchar al que es a día de hoy ministro de Finanzas o secretario de Tesoro en Estados Unidos, que es Scott Bessent, que bueno, antes de llegar al gobierno de Donald Trump, pues fue uno de los mejores inversores en Estados Unidos, controlaba un hedge fund. Bueno, además aprendió de los mejores, ¿no? Del propio Stanley Druckenmiller. Estuvo también en ese ataque especulativo a la libra esterlina con George Soros. Yo siempre he dicho que esa gran operación, esa gran trade, la cabeza pensante no fue Soros, aunque él se llevó los titulares y las cámaras. Fue sobre todo de Scott Bessent y Stanley Druckenmiller. Bueno, vamos a escuchar al que ha sido uno de los mejores inversores en Estados Unidos y a día de hoy secretario del Tesoro o ministro de Finanzas también del Tesoro en la administración de Biden, el gobierno de Donald Trump. Y bueno, vamos a ver qué nos contaba también con esa analogía que hace sobre la NBA. Si os parece, vamos a escuchar a Scott Bessent hace 3 años, como hablaba de los mercados. Creo que consejos muy interesantes. Así que, como siempre, lo ponemos aquí en pantalla. Vamos a escuchar a Scott Bessent. He hecho la mayor cantidad de dinero en divisas extranjeras, y seguido de renta variable, seguido de renta fija, seguido de las materias primas. Yo diría que gran parte de mi éxito en el mercado de divisas ha sido pensarlo como una empresa. Lo que haría una corporación rica en efectivo mueve dinero dentro y fuera de un país a través de las fronteras nacionales. ¿Qué haría que no quisieras tener una moneda? ¿Qué te haría estar inclinado a no repatriar las ganancias? De modo que yo fui muy afortunado. Tuve algunos grandes mentores. Yo diría Stan Druckenmiller, tal vez el mejor administrador de dinero de todos los tiempos. Nunca tuvo un año malo. Y un increíble ser humano. Un maravilloso pensador, comerciante increíble. Y para ser una de las personas más ricas del mundo, todavía está trabajando en su escritorio. Le encanta. Todas las mañanas a las 6. Ama el juego. Y yo no puedo recordar cuántos años tiene ahora, pero aún así, comprometidos como siempre. Por lo tanto, yo pensar que fui muy afortunado no solo de tener personas que me dieron una gran formación, sino que también tenían un gran amor por el juego. Es la idea de Michael Jordan. Creo que Michael Jordan podría haber sido el primero. De hecho, el jugador de la NBA tenía una cláusula en su contrato que podía ir a jugar al baloncesto porque amaba mucho el baloncesto. Y pienso que hay un grupo de nosotros y todos pensamos que nosotros quizás seguiríamos aquí a no ser que tuviéramos algún tipo de atrofia intelectual, emocional o incluso física. Seguiríamos en los mercados todos los días. Los mercados, ¿verdad? Tenemos siempre que aprender de los mejores. Scott Bessent decía que aprendía de Stanley Druckenmiller. Ya os he comentado que estuvo en ese ataque especulativo famoso a la libra esterlina de George Soros. Y bueno, pues nosotros, que también nos dedicamos a este mundo, pues también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Yo siempre recomiendo leerles, escucharles y a todos los que estéis empezando a día de hoy, pues tratar de formarse, porque todos, creo que a día de hoy es una obligación. No es una opción, es una obligación conocer los mercados y sobre todo invertir, si no el dinero se va carcomiendo, se va envileciendo con la inflación y va a ser muy complicado poder generar cierta riqueza a través de rentas. Tenemos que ser propietarios, como siempre lo digo, not worker, be owner,
y bueno, pues tratar todos de tener ese patrimonio privado, verás, a través de la asignación de activos, ¿no? Vamos, Scott Bessent decía, nos daba estos consejos creo que muy interesantes. Además hablaba de que el propio Stanley Druckenmiller, siendo ya muy rico, seguía en los mercados porque le gusta, aparte de que es pues un sector creo que apasionante, el macroeconómico, el bursátil, el financiero. Como digo, es una opción muy interesante para salir de la carrera de rata y, como digo, en un futuro no depender de las rentas ni las transferencias del Estado, sino todos generar nuestro patrimonio privado para cuando no seamos capaces ya de trabajar, bueno, poder vivir de ingresos pasivos, incluso antes conseguir la libertad financiera. Para eso, como digo, hay que entender, ¿no?, los mercados. Por supuesto, siempre hay filosofías más pasivas, filosofías más activas. En este vídeo vamos a tratar de analizar un poco la situación actual, desde el lado más activo, a ver qué sucede, ¿no?, en este caso también con toda la guerra comercial y cómo podemos invertir en base a eso. Vamos a hablar del oro, porque es uno de los mercados que está dando mayor rentabilidad en el año 2025, de hecho es el ganador, claramente. Después le sigue el DAX, luego está un poquito más abajo la plata, por abajo ya Estados Unidos, pero como digo, el oro, que está en un mercado alcista secular y creo que en un mercado aún joven, así que le puede quedar mucho recorrido. Y bueno, dentro de la guerra comercial, que también está haciendo dispararse al oro, este es el gráfico creo que más importante y un gráfico de todos los economistas y no economistas deben entender. Esta es la base de por qué Donald Trump está ahora mismo declarando la guerra comercial a todo el mundo, cuando Scott Bessent es una persona muy liberal y a priori contraria a los aranceles, contraria a las tarifas, contraria al proteccionismo. Sin embargo, dentro de su administración, en la que él forma parte, al que estábamos escuchando Scott Bessent, se está aplicando esta guerra comercial. Fijaos, vamos a poner en grande esta imagen porque vais a entender un poco el cambio de orden que quiere ejecutar Donald Trump. Brutal, ahí lo veis, en el cuadrado en rojo. Estados Unidos a día de hoy consume el 29% de la producción total, pero solo fabrica el 15%. Fijaros, tremendo. Y China, ahí al lado, solo consume el 12%, pero produce el 32%. Fijaos las diferencias brutales entre ambas potencias. Ambas potencias que tienen un PIB parecido, ahí lo veis en gris. Más o menos un poquito por encima, bajo el 20%, pero igualado. Sin embargo, la diferencia no es en PIB, sino en que uno consume mucho, Estados Unidos, y produce muy poco, y otro, China, consume muy poco y produce mucho. Esto obviamente es lo que quiere cambiar Donald Trump, y lo quiere cambiar también Scott Bessent. Bien, claro. Ahora la gran pregunta ¿es necesario ser proteccionista o bueno, poner barreras comerciales para esto? Bueno, eso es un debate más filosófico, de filosofía política que otra cosa. Yo voy a centrarme en lo económico. Y para que esto suceda, Donald Trump está disparándole al dólar. ¿Qué necesita Donald Trump? Un dólar débil, quitarle protagonismo. Hay una palabra que a mí me ha generado cierta alergia, que es la desdolarización, porque no se ha producido. Era una falacia, conseguía mucho headline, tenía mucho clickbait, pero realmente nunca ha existido, luego lo veremos, ¿no? Sin embargo, ahora Donald Trump sí quiere que el dólar pierda protagonismo como divisa reserva. Bien, porque si tú quieres empezar a ser productor y no consumidor, la consecuencia es que vas a dejar de exportar dólares al mundo. Bien, entonces va a haber menos dólares en el mundo y no va a poder ser divisa reserva, ¿no? Es que es una consecuencia natural de lo que quiere Donald Trump, que es cambiar ese orden, el orden económico mundial, que es Estados Unidos es un consumidor neto, China es un productor neto. Esto se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Con esos acuerdos de Bretton Woods. Bueno, quiere cambiar eso, ¿por qué? Porque ya esa visión un poco de la autosuficiencia se vio muy bien con la pandemia, el COVID, que claro, es un evento exógeno a nivel económico, pero que va a cambiar muchas cosas, ¿no? No solo en patrones de consumo, sino también a nivel global. Estados Unidos se dio cuenta de que muchas cosas que necesitaba para luchar contra la pandemia, para salvar vidas, no las podía producir dentro del país. Dependía de cadenas de producción, dependía de otros países, por ejemplo China, ¿no? Y eso creo que al propio Trump y a unas élites, también al Deep State, le hizo mucho daño y quieren cambiar eso, que Estados Unidos ante shocks, sean exógenos o endógenos, pueda responder de forma autosuficiente y no dependa, sobre todo, de economías, además, no aliadas, como puede ser China o Rusia en este caso, ¿no? Y por eso quieren cambiar las tornas. Oye, dejemos de consumir netos, esto es lo que Charles de Gaulle llama el gran privilegio, y empecemos a producir de nuevo. Lo que se quiere básicamente es la reindustrialización del país, ¿no? Claro, la consecuencia es, oye, vamos a dejar de importar tanto, pongamos aranceles para no importar tanto y que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, y la consecuencia actual es vamos a dejar de exportar dólares. Por lo tanto, el dólar va a ir perdiendo protagonismo. Esto para que el que invierta hablaba mucho del mercado cambiario, decía que es el mercado del Forex, es como una empresa, estoy de acuerdo, esas palabras de Scott Bessent, que acabamos de escuchar, y hay que entender un poco el juego. Ahora mismo, que el dólar ha tenido una tendencia alcista en los últimos 20 años, quizá si Donald Trump se mantiene sobre todo 4 o 8 años, el
esta tendencia acabe. Necesita un dólar débil y hará todo lo posible. Ya sabemos que Donald Trump está interfiriendo ya en la política monetaria de la Reserva Federal. Ya está poniendo los clásicos tweets en su red social, además en Thread, diciendo que están muy altos, que vamos a ver qué se puede hacer para bajar los tipos a pesar de que la inflación siga alta, ¿no? Entonces vamos a ver, seguramente, no ahora, pero en próximos meses, cómo hay injerencia por parte del gobierno en la banca central. A priori son instituciones independientes, y lo digo entre comillas porque eso no se lo cree nadie, ni el Casal Mantega, ¿no? Entonces vamos a ver cómo poco a poco y de forma no muy abusiva van interfiriendo y desde luego van poniendo los tipos de interés de nuevo en territorio negativo. Esto será, como digo, muy malo para el dólar, para que empecemos a tomar también posiciones de medio y largo plazo, o entramos al juego no a corto, pero sí a medio y largo plazo, ¿no? Un poco los que se hagan su tesis. Y sobre todo el claro ganador de toda esta guerra va a ser el oro. Pero fijaros, vamos a ver, bueno, ya la siguiente imagen, la segunda, también, porque es insostenible esta situación. Es decir, no es que Donald Trump tenga una visión proteccionista o autárquica incluso, que mucha gente lo dice, sino porque, claro, toda esta dinámica, este orden económico mundial, lo que está llevando es a Estados Unidos a tener un déficit cada vez mayor, ¿no? Realmente el déficit es que Estados Unidos, bueno, pues gasta más de lo que ingresa y esos dólares que crea, bien, es lo que necesita el mundo demanda esos dólares, ¿no? Claro, Estados Unidos entonces importa bienes, exporta bienes. Esa es básicamente el resumen de todo. Se dedica a consumir a través de vender papelitos con la cara del presidente. Fijaros, claro, la consecuencia es que va a entrar en un déficit muy preocupante, es un tren que a ver quién lo para. Vamos a poner un grande para que veáis cómo en los últimos 50 años pues Estados Unidos pues, ha ido consolidando, cronificando pues un déficit brutal que, claro, a día de hoy pues empieza a ser insostenible, ¿no? De hecho, Elon Musk ya, que también forma parte de este gobierno, ya ha dicho varias veces que o se corta de raíz el déficit, que está en torno al 7%, o puede entrar en problemas financieros serios Estados Unidos. Claro, y es una consecuencia natural de todo lo que estamos viendo. Claro, tú consumes, tienes déficits gemelos, ¿no? A nivel fiscal y a nivel comercial, y acabas generando pues esta gráfica de la propia Reserva Federal, que fijaros, el déficit comercial, bueno, pues tremendo. Es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta, porque no fabrica nada. Lo que fabrica son papelitos con la cara del presidente, es su mercancía estrella, ¿no? Y claro, esto lleva pues, a un gráfico muy preocupante. El coste financiero a Estados Unidos, ya sabéis, es tremendo, y sobre todo pues esa incapacidad de fabricar, ¿no? A día de hoy. Bueno, pues esto es lo que quiere cambiar, y como digo, entendiendo estos son ya movimientos muy interesantes a nivel geopolítico, pero también que van a tener consecuencias directas en los mercados, como digo, sobre todo en los mercados cambiarios. Aquí el juego de divisas va a ser fundamental, y es posible que vayamos a buscar intencionalmente una devaluación del dólar, así que veremos cómo lo consiguen, pero claramente es el objetivo. Entonces tenemos 4 años y a ver cómo poco a poco lo van haciendo, si quizá bajando artificialmente los tipos de interés. Creo que eso va a suceder, aunque Jay Powell diga que no, creo que ahí tiene poco que decir, va a recibir presiones y lo va a hacer, y sobre todo también presionando a otros países, a otras economías, para que se abran, básicamente posibilitando que otras líneas de comercio se hagan en otras divisas, ¿no? Sé que Donald Trump es muy patriótico, dice que el dólar sí, pero desde luego choca con su agenda, ¿no? Entonces por la espalda creo que va a ir quitando el protagonismo al dólar, porque realmente no es tanta ventaja que sea la divisa, y así J.D. Vance, que es el vicepresidente, ha sido un claro, bueno, pues una persona además muy académica, y está totalmente en contra. Dice que es un perjuicio tremendo para Estados Unidos que el dólar sea la divisa de reserva, ¿no? Entonces creo que han quitado por el mismo, o esa es mi teoría. ¿Qué opináis vosotros? Por supuesto, me podéis dejar en comentarios. Y además, insostenible con este déficit. Vamos a la siguiente imagen, porque vais a ver un poco ahora el tema del oro, que como digo, de todo esto creo que ha sido el gran beneficiado. La vamos a poner aquí en pantalla, fijaros. Y esta imagen creo que la vamos a poner en grande para que la veáis bien. Porque, bueno, claro, en Bretton Woods lo que pasó cuando se impuso el patrón dólar, claro, se desmonetizó, bueno, el oro ya dejó de formar parte de las reservas de los bancos centrales, ¿no? Fijaros, en los 80, en el 71 es cuando Nixon lo anunció, ¿no? Entonces pasamos de tener los bancos centrales tenían un 70% de sus reservas en oro, a en prácticamente 20 años tener solo un 10%. Es decir, los bancos centrales se hicieron del oro, prácticamente todo el oro. Cambiaron el oro por bonos del tesoro estadounidenses. Ese fue el gran cambio económico mundial. Estados Unidos nutría de dólares al mundo, y el resto de países ahorraban en dólares. Por eso vimos pues esta caída brutal, ya lo ves aquí, pero brutal, del oro como parte del balance de los bancos centrales. Cuidado, que esta dinámica está volviendo a cambiar. Yo creo que hay dos factores claves. Como digo, la llegada de Donald Trump, que esta agenda ya la implantó en su primera administración,
y no es Donald Trump, es unas élites que hay detrás de los gobiernos, que son los que mandan en la sombra, como siempre comento. No es un presidente u otro, Biden o Trump, republicanos o demócratas. Creo que hay una agenda por detrás de los propios gobiernos, y creo que se está intentando cambiar, ¿no? este orden mundial, y por lo tanto ya se están empezando los bancos centrales, lo estamos viendo en China, en los BRICS en general, en India, incluso en países aliados como Turquía o Polonia, están empezando a comprar de nuevo oro de forma muy agresiva. Y si lo veis en la gráfica, hemos pasado ya el 10%, estamos ya acercándonos al 15%, es decir, ya hemos hecho suelo, y los bancos centrales están volviendo a comprar oro y están deshaciéndose de activos financieros, en este caso de bonos del tesoro. ¿Por qué quieren oro? El oro es un activo neutro que no tiene riesgo de contraparte y lleva 5.000 años, 5 siglos, ¿verdad? Siendo pues un activo refugio, y mucha gente le quería desmonetizar por la aparición de Bitcoin. Bueno, esto a mí me da risa, y fijaos el protagonismo que está volviendo a coger. Y como siempre digo, si los bancos centrales empiezan a comprar de nuevo oro, no digo que vuelvan al 70% ni mucho menos, bueno, quizá en largo plazo sí, y volvamos a tener un corsé, un patrón similar a oro, aunque seguimos con el mundo fiat. Yo no descarto, ni mucho menos, ojalá, pero desde luego, a poco que suban al 15, al 20, al 25% de reservas en sus balances, el precio del oro, que es un mercado de bajo market cap, son unos 10 trillions, se podría ir tranquilamente a los 5.000 o 6.000 dólares por onza. Así que es la gran pregunta. En este cambio de orden mundial, si los bancos centrales siguen comprando oro, que lo están haciendo, como digo, de una forma masiva, de hecho está habiendo problemas en el COMEX, también en Londres, ¿no? En los bancos de oro de Londres, que parece que están teniendo problemas para abastecer oro físico, ¿no? A los demandantes. Esto sigue, como digo, el bull run que estamos viendo en el oro ahora mismo no ha hecho más que empezar. Estamos por debajo de los 3.000 dólares por onza Troy. Como digo, insisto, se podría ir con que llegue al 20% de las reservas a los entornos de 6.000, ¿no? Así que estamos, insisto, ante una potencial revalorización brutal del oro. Como digo, estos son escenarios, son planteamientos, aquí nadie tenemos la bola de cristal, pero desde luego es interesante, ¿no? Fijaos, vamos a seguir a la siguiente imagen, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿invertimos en oro? Gente que quiere, ¿no? Estar expuesto al metal. Vamos a ver luego el tema de las mineras, pero bueno, vamos a ponerlo en grande esto, para que veáis, de momento, la desdolarización. Gente me decía, oye, José, pero ¿de verdad la gente se está viendo desvalorización? Bueno, poco. En los últimos años, los dólares han pasado solo del 61 al 58, ¿vale? Es decir, sigue siendo la divisa de reserva, esto no ha cambiado. Por eso yo siempre me he reído de eso de la desvalorización, pero esto se puede empezar a agravar ahora. Insisto que el único país que puede generar una desdolarización es Estados Unidos. Y claro, la gente pregunta, oye, José, pero Estados Unidos, ¿por qué va a querer que el dólar deje de ser una divisa de reserva? Bueno, estamos explicando. Es decir, China no puede generar desdolarización, porque no puede. Sería muy doloroso. El desapagamiento para China sería terrible para ellos. Japón tampoco lo puede hacer. Si China está vendiendo dólares o bonos, o Japón está vendiendo bonos, es porque necesita dólares, está comprando plazos, ¿verdad? ¿Para qué? Para nutrir a su sector privado de dólares. Por ejemplo, los promotores en China se han endeudado en dólares, cobran en yuanes y se tienen que refinanciar en dólares, ¿no? Y no tienen dólares. Entonces, eso lo consigue el gobierno chino vendiendo los bonos. Es lo que está sucediendo, no es que se estén desdolarizando, ¿no? Por eso digo que el único país que puede desdolarizar la economía es Estados Unidos, y puede tener interés en hacerlo si seguimos un poco esta agenda que ya ha comentado muchas veces J.D. Vance, que quiere Donald Trump, el propio Elon Musk, y que, insisto, no es una cosa de esta arbitración, sino que hay un deep state detrás, hay unas élites detrás que llevan planteando esta agenda desde hace tiempo para volver, insisto, a reindustrializar Estados Unidos, con esa visión algo, desde mi punto de vista, algo proteccionista. Yo no la comparto del todo, pero desde luego en un entorno de conflictos bélicos sí que, si es a lo que va el mundo, pues puede tener cierto sentido, ¿no? Y como digo, si pasa, aquí el protagonista no sería el euro, no sería el yuan, no sería el yen, no, sería el oro. Así que cuidado, porque es un activo interesante. Y vamos a pasar ya a la siguiente imagen. Vamos a ver si la ponemos en pantalla, para hablar un poco también de las mineras. Mucha gente me pregunta, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Me pregunta, oye, ¿dónde invierto? ¿En oro o en mineras? ¿No? Escribíamos un artículo en Trading Pro muy interesante. De hecho, vamos a dejar el link ahora, si os parece, en el chat para que lo leáis. Y fijaros, hay ventajas, ¿no?, de invertir en oro, sobre todo en oro físico, que es tuyo, nadie te lo puede expropiar realmente si no lo conocen. O las mineras tienen más riesgo, y por tanto hay más potencial de rentabilidad. Como siempre, si tú buscas más rentabilidad, tienes que asumir más riesgo. Las mineras, pues, imagínate una minera que encuentra una explotación de nuevo oro, pues las acciones se van a disparar, ¿no? Pueden dar dividendos si quieres buscar un cupón. El problema del oro es que no genera cupón. El oro, bueno, es un activo
que realmente protege a largo plazo, no a corto, a largo plazo de la inflación, ¿no? Pero claro, a diferencia de los bonos o de las mineras, pues no generan cupón. Si tú quieres buscar una renta constante, estando expuesto al oro, pues oye, quizá las mineras sean lo más atractivo, que dependen, están muy correlacionadas las propias mineras con el precio del oro, pero tienen más riesgo, pero también más potencial rentabilidad. Y ahora mismo, fijaros cómo tenemos una brecha importante, es decir, el precio del oro ha subido mucho, pero las mineras han quedado rezagadas. Entonces, bueno, son muchos analistas, por ejemplo Michael Burry, ¿no? Sin ir más lejos, los que hablan de un enorme potencial, una oportunidad generacional ahora mismo en las mineras de oro. Y de hecho, en próximos vídeos hablaremos de varias de ellas. En Más que Mercados hemos analizado, porque hay algunas que ya llevan una subida muy importante. De hecho, el índice Bloomberg de mineras lleva en el último mes casi un 30%, en los últimos meses un 30% de subida, pero hay algunas mineras que están rezagadas y creo que pueden tener mucho potencial. Lo iremos viendo, aquí en Más que Mercados, en los directos que hacemos de lunes a jueves, iremos analizando estas mineras porque hay algunas muy interesantes. Y la pregunta para vosotros, ¿creéis que hay ahora más oportunidades en el oro o en las mineras? La brecha parece que se irá rellenando, por eso ponía la flechita, ¿verdad?, de que puede ser una oportunidad generacional. Como digo, vamos a dejar en la caja de comentarios también el enlace al artículo de, oye, qué hay que tener en cuenta para invertir en oro, qué hay que tener en cuenta para invertir en mineras, para que alguien que esté construyendo posición, oye, pues sepa o tenga una opinión informada, ¿no? Lo tenéis en la caja de comentarios, creo que es un post muy interesante. Y vamos a acabar ya con la última imagen, ya para cerrar esta conexión macroeconómica, después de escuchar a Besen. Y fijaros, el otro día leía en Polymarket que había un 60% de probabilidades de que haya un cierre de gobierno por el techo de deuda. Vamos a ponerlo en grande porque hablando de... Este es otro de los problemas grandes, ¿no?, que tiene Estados Unidos, y es que pues ese déficit brutal, fijaos cómo va subiendo, y pongo aquí la deuda nacional, la deuda pública y el techo de deuda. El techo de deuda siempre es un circo porque... ¿para qué hay un techo si siempre se negocia y se acaba superando, ¿no? Lo vais viendo. Y ahora mismo se da un acuerdo donde se ponía el techo de deuda hasta 2025. Claro, estamos ya en 2025, entonces ahora hay que renegociarlo. Vamos a ver, es verdad que ahora prácticamente Donald Trump tiene Congreso y Senado, pero bueno, siempre habrá esas negociaciones también dentro del propio partido, sí, se acabará pues, acordando y se subirá mucho el techo de deuda. Yo, como siempre digo, no existe, esto es absurdo, es un circo para que la gente crea que hay cierta preocupación por la deuda o que hay cierta responsabilidad fiscal que no existe. Si no, fijaros cómo constantemente se va rompiendo, y yo siempre digo lo mismo, solo existe una cosa, el suelo de la deuda, no el techo. Deberán cambiar la retórica, y aquí en Trading Pro lo hacemos. Suelo de deuda, y el suelo de deuda tiene mínimos crecientes, con una tendencia alcista, ¿no? No hay techo de deuda, no existe y no va a existir. Y por cierto, el techo de deuda, cuando se va subiendo, es pura inflación. Bien, pura inflación. Esto sí que, cuando alguien me dice, ¿qué es la inflación?, yo digo, el techo de deuda. O sea, es sinónimo. Techo de deuda, subir techo de deuda, inflación es lo mismo. Y que hemos comentado antes, el oro es una cobertura natural a largo plazo contra esto, contra la inflación. Bueno, como siempre nos podéis leer en Trading Pro, cualquier duda a la hora de invertir en oro, invertir en mineras, como siempre nos podéis preguntar también en el consultorio, ese servicio gratuito que damos a todos. Aquí tenéis el teléfono para premiar la audiencia. Oye, José, ¿qué ETFs están bien? ¿Cuáles están mal? Yo os doy mi consejo personal, no quiero ni mucho menos asesorar a nadie, ni quiero ni lo hago, pero si os comparto, os trato de ayudar de la mejor manera posible y con toda la transparencia que me caracteriza, ¿no? Así que si alguien tiene alguna duda me puede escribir sin compromiso, ¿no? Y con esto me despido, como siempre os mando un besazo muy fuerte y un abrazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.